La filosofía griega tuvo su origen en Jonia, específicamente en la costa del Asia Menor. Sus primeros pensadores los encontramos en Mileto, Éfeso, Clasómenas, Colofón y Samos. Por esta razón, muchas veces se denomina la filosofía presocrática como filosofía jónica, lo cual no es del todo preciso, pues también en el sur de Italia y en Sicilia encontramos pensadores presocráticos. Tampoco es del todo preciso designar a la filosofía de los presocráticos como filosofía de la naturaleza o física, puesto que lo que realmente investigaban estos pensadores era el ser, su propia esencia y sus leyes peculiares. El sentido de sus investigaciones se trataba más bien de metafísica y teología, ya que buscaban fundamentos que pudieran explicar el ser y el acontecer. Las reflexiones de los filósofos presocráticos no procedían tal cual lo hacían los poetas Homero y Hesíodo, los cuales se centraban en teologizar, es decir, en desarrollar sus planteamientos desde un lenguaje lleno de imágenes y concepciones místicas. En los presocráticos se inicia y desarrolla un pensar demostrativo, que mediante la observación y reflexión crítica trata de captar una cosa y razonarla. En efecto, con los presocráticos surge el pensar conceptual y de esa manera también nace la filosofía occidental. Los conceptos creados por los presocráticos han logrado permanecer hasta la época contemporánea. Al día de hoy, conceptos tales como elemento, materia, principio, forma, espíritu, etc., siguen formando parte del lenguaje a pesar de que fueran ideados en aquella época. Estos pensadores crearon todo un sistema de conceptos que increíblemente ha perdurado por más de 2000 años. No obstante, lo que realmente importa en términos de producción filosófica presocrática no son los conceptos, sino la manera en la que se plantean las cuestiones y problemas mediante esos términos. Los conceptos nacen de la búsqueda de soluciones a los problemas, es por ello que esos conceptos tienen más importancia que los mismos conceptos que utilizaron. El problema principal de la filosofía presocrática es la cuestión del arjé, del origen o principio de todas las cosas, pero no un origen temporal, sino más bien un origen esencial. Por tanto, el núcleo del problema se centraba en preguntar sobre el verdadero y más íntimo ser de las cosas, y de esa manera cuestionar lo que se aparece a los sentidos. En definitiva, se partía del cuestionamiento a la pura apariencia de las cosas, a la cual se accede meramente mediante los sentidos, para así establecer lo verdadero y propiamente esencial de las cosas, a lo cual se accedería mediante el pensamiento. Es así como se establece la distinción entre lo exterior y lo interior, entre lo perceptible por los sentidos y el verdadero ser accesible mediante el pensamiento, entre lo accesorio y lo esencial. Para los presocráticos, además, la apariencia exterior era algo perteneciente a la esfera de lo individual, mientras que en la esencia todas las cosas eran iguales, es decir, la esencia era común. Lo común lo concebían como lo realmente importante, ya que era lo esencial en comparación a lo individual y aparente. Para los presocráticos, lo importante es la esencia interior de las cosas que se nos presentan. Es por esto que Tales identifica en el agua el origen esencial de todas las cosas, aquel elemento en el cual todo se origina y al que todo vuelve o retorna. Sin embargo, hay que señalar que Tales identifica este elemento al ser en un sentido profundo y esencial, no al ser particular que es objeto de las disciplinas científicas y que se aparece a los sentidos. Al plantear el problema del ser de esta forma, Tales constituye el estudio del ser en un objeto del saber, lo que implica una ciencia del ser, lo que posteriormente se llamaría metafísica. Desde los planteamientos de Tales, innumerables respuestas surgirán en torno al problema central del origen esencial de las cosas. Dentro de estas respuestas se delinearán dos maneras principales de clasificar el fundamento primero de todo lo que es, la materia y la forma. Dentro de la esfera de la materia son Tales, Anaxímenes y Anaximandro los que plantean respuestas. El primero ve el fundamento en el agua, el segundo en el aire y el tercero en el apeirón. Respecto a si el agua y el aire son materiales, eso es algo evidente, pero en cuanto al apeirón también se encuentra esa cualidad. Apeirón significa ilimitado o infinito, es de este elemento desde donde todo lo existente saca toda su materialidad. Sin embargo, no hay que entender el planteamiento en forma de elemento material de estos filósofos como una manifestación de una filosofía materialista, porque en realidad no son filósofos materialistas, ya que en esa materia que hace de fundamento y principio ellos veían lo que era fundante, inmortal, incorruptible y divino.
Con la filosofía pitagórica, las respuestas a los problemas que planteaba la existencia en el mundo se amplían, dado que el concepto de materia infinita iba quedando corto para una explicación de la realidad. Los pitagóricos plantean el concepto de forma. Estos siguen pensando a la materia como algo indeterminado y a ella contraponen lo ilimitado, el límite. El problema del cambio que se percibe en la materia, esto es, su constante devenir, es tratado desde la filosofía presocrática por Heráclito. Según este pensador, el devenir constituye en sí mismo el principio y fundamento de todo lo que es decir, lo que es porque existe el eterno devenir que nunca deja de ser. El símbolo de este constante devenir es el fuego. Desde el punto de vista de Heráclito, este fuego, que hace de representación del constante cambio de devenir, se encendería con medida e igualmente con medida se extinguiría, con lo cual quiere señalar que el devenir posee un carácter de medida y regulación que vendría desde el logos. El logos es la ley que regula toda interacción entre los opuestos que constituyen la realidad. Por lo tanto, es desde esta ley desde donde proceden los sentidos de la totalidad de individuos, con ello anulando cualquier posibilidad de relativización, esto es que del logos común surge la verdad para todos. En contraposición a la idea de devenir está la idea de ser expuesta por Parménides, para quien el ser solo puede tener una existencia verdadera, por ende se niega al devenir que en sí mismo implica un llegar a ser de algo que antes no era y viceversa, el dejar de ser de algo que antes sí era. Para Parménides, el hecho de que percibamos el devenir se explica por la ilusión de nuestros sentidos. Son ellos los que nos engañan y nos presentan por verdadero lo que no es, el devenir y la multiplicidad de las cosas. Es de esta manera que en el pensamiento de Parménides se delinean dos caminos. Por un lado, el camino de la opinión, que es engañoso y nos muestra que todo es devenir y múltiple. Por otro lado, el camino de la verdad, que nos presenta al ser como lo único que es. Entre los presocráticos había un grupo a los que se les ha designado como mecanicistas. Estos toman de los milesios el concepto de materia y lo desarrollan en profundidad. Empedocles es uno de ellos. Este plantea el concepto de elemento, del cual admite 4 tipos: aire, tierra, fuego y agua. El enfoque que plantea de acuerdo a estos 4 elementos es mecanicista y se explica mediante la concepción de que en cada uno de estos hay algo divino y demoníaco, que en su interacción sigue una ley superior, una ley más alta que mediante una mecánica activa alterna entre el juego del amor y el odio. La concepción mecanicista de Empedocles es superada por el mecanicismo de carácter materialista de Demócrito. Desde el punto de vista de este pensador presocrático, no hay ya nada que se considere divino ni demoníaco, no hay dioses ni demonios ni ninguna clase de representación antropomórfica que impregne la materia. Su arjé son los átomos, los cuales son indivisibles, iguales en cualidad y diferentes en magnitud y forma. Aparte de estos conceptos, utiliza, pero solo de forma accesoria, los conceptos de vacío y movimiento eterno. Según Demócrito, todo lo que es no es más que átomos, es decir, la realidad está compuesta y tiene por naturaleza solo a los átomos y no la rige ningún dios, ni siquiera la rige el azar, ni tampoco tiene finalidad. Todo está regido por las leyes inherentes a la materia, todo sucede por sí mismo. Anaxágoras se remite a Demócrito para plantear el novedoso principio del nous, o espíritu. Este nous sería la fuerza e impulso del movimiento y la fuerza que lo dirigiría todo. Para este pensador presocrático, el nous es concebido como algo divino, que lo permea todo y que en sí mismo es infinito, autónomo, omnisciente y omnipotente. Es sobre el sentido común, sobre aquello que normalmente no se suele cuestionar, de lo que tratan las grandes ideas y concepciones de la filosofía presocrática. Los pitagóricos desarrollan el concepto de armonía desde la música. Es la melodía y armonía de las cuerdas donde dan con ese término que termina extrapolando la realidad de todo lo que es. Demócrito, en El mar y sus olas, encontró el concepto de que siempre lo igual se une con lo igual. Anaxágoras se fija en la dieta humana, en los alimentos que se ingieren y concluye que de un mismo elemento surge un mismo elemento, es decir, que cada cosa surge de su igual. Los lineamientos y directrices que hicieron los filósofos presocráticos en muchos sentidos aclaran el sentido y objeto de la filosofía en general, es decir, advierten que la filosofía es una dimensión más de la realidad humana que constituye lo que es el ser humano.
Este conocimiento se diferencia y se muestra como algo distinto de las ciencias particulares. Sin embargo, posee un carácter universal accesible al pensar de cualquiera. Esto es que está ahí como el marco de referencia al entendimiento que cada ser humano posee. Los filósofos presocráticos, abriéndose camino por la noche del mito y accediendo a respuestas por medio de la razón, evidencian aquello.